Muy buenos días para todos los lectores de Pulso que se conectan a este Facebook Live. Hoy estaremos hablando sobre uno de los problemas que más aquejan al país. Vamos a hablar sobre el flagelo de la desnutrición crónica en Colombia y los efectos que esta tiene en los niños. Hablaremos con Paula Escobar, presidenta de la Fundación Éxito. Recientemente la Fundación hizo un meticuloso análisis que revela diversos aspectos de la desnutrición en Colombia. Bueno, sin más preámbulo, Paula, muy buenos días, bienvenida a Pulso y gracias por tu tiempo. Muy buenos días, David. Muchas gracias por la invitación y muy contentos de estar aquí contándole al país sobre estos recientes resultados del índice de desnutrición crónica realizado por la Fundación Éxito. Así es, Paula, quisiera empezar preguntándote cómo se establece, en qué punto un niño sufre desnutrición infantil, cómo se puede llegar a ese análisis. Claro que sí, yo creo que aquí también es muy importante diferenciar, y es que hay dos tipos de desnutrición. Hay una desnutrición aguda y una desnutrición crónica. La desnutrición aguda es cuando hay una pérdida de peso en el niño que representa entonces lamentablemente una situación difícil, y es que lamentablemente puede fallecer este niño por desnutrición aguda, pero es un problema de peso, el niño pierde mucho peso. En cambio, la desnutrición crónica es un problema de estatura. Son aquellos niños que van creciendo más despacio de lo que deberían según su edad. La desnutrición crónica tiene este efecto físico porque son niños entonces que empiezan a crecer más despacio, pero el principal efecto y el más letal de todos se da a nivel cognitivo, porque entonces el desarrollo del cerebro de estos niños no se da de la mejor manera, ni de la más adecuada. ¿Cuáles son los determinantes que causan la desnutrición? ¿Cómo se puede llegar a este punto pues, de un flagelo y de una tragedia que llegan a afectar, como bien dices, los aspectos más importantes de la vida de los niños? Total. Aquí también es muy importante resaltar que la desnutrición crónica no solamente se causa por falta de acceso a alimentos, es decir, este sí es un punto muy importante, y es que los niños no están comiendo lo suficiente ni tampoco los alimentos más adecuados. Pero además de eso, existen otros factores que hacen que un niño tenga mayor probabilidad de tener o no desnutrición crónica. Entonces, esto es lo que denominamos como los determinantes de la desnutrición crónica. Aquí encontramos, por ejemplo, el bajo peso al nacer. Un niño que nació pesando menos de 2.500 gramos es un niño que tiene más probabilidad de tener desnutrición crónica. El orden del nacimiento, por ejemplo, es decir, qué número de hijos es en la familia. Entre más lejano sea el niño del primer nacimiento, tiene mayor probabilidad de tener desnutrición crónica. Si es hijo de una madre adolescente, también tiene mayor probabilidad de tener desnutrición crónica. La educación de la madre aquí también es un factor importantísimo, si está afiliado o no al sistema de salud, si su mamá durante el embarazo acudió a los controles prenatales. Y también un tema muy importante que es más estructural es el agua. Si estos niños tienen o no acceso a agua potable, también tienen mayor probabilidades de tener desnutrición crónica. Paula, entrando un poco más en los resultados del estudio, que la verdad dejan muchas cifras muy importantes, la verdad es un llamado de atención muy grave. Yo quisiera preguntarte cuáles son los resultados más importantes de este estudio, las cosas que quizás no sabemos y que al conocerlas ya nos daría una dimensión de lo que es esta problemática. Pues yo creo que aquí también debemos partir de un punto, y es que la desnutrición crónica es medida a través de una encuesta nacional que se llama la ENSIN, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional. La última vez que se realizó esta encuesta fue en el 2015. Y en el 2015 encontrábamos entonces que el porcentaje de niños en Colombia con desnutrición crónica era del 10.8%, es decir, 1 de cada 9 niños tenía desnutrición crónica.
Sin embargo, y por diversas razones, esta encuesta no se ha vuelto a realizar. Entonces, la Fundación Éxito, con el ánimo de entender y acercarse a un panorama más actual, decide realizar este índice de desnutrición crónica. Ya hace varios años que lo estamos realizando precisamente con este fin, en vista de que hay dificultades para tener esta información precisa, cómo nos acercamos a ello, y es por eso que nace entonces el índice de desnutrición crónica, para conocer el estado de este flagelo en los municipios. Y como no existe entonces cómo medir ese indicador de desnutrición crónica, lo que hacemos es acercarnos a la desnutrición crónica a través de los determinantes sociales, es decir, aquellos factores que ahorita conversábamos que hacen más probable que un niño tenga desnutrición crónica. Entonces ese pues es como el punto de partida. Aquí, ¿qué encontramos? Encontramos entonces que el índice divide los municipios de Colombia en varias categorías. Entonces son 5 categorías. Están entonces la crítica, la baja, la media, la satisfactoria y la sobresaliente. Y los resultados entonces es que la región que concentra más departamentos en las categorías crítica y baja es la región de la Amazonía y la Orinoquía. Y posteriormente, la segunda región que más departamentos y municipios concentra en estas categorías baja es la Pacífica. Esto entonces nos pone una alerta, pero también una oportunidad de focalizar en estos municipios y departamentos con programas y proyectos más orientados a estos temas. La región central y la oriental, en cambio, tienen mejores resultados. La región central, el 100% de sus municipios y departamentos están en las categorías alta y sobresaliente, y en la oriental el 60%. En cambio, por ejemplo, la región atlántica no cuenta con ningún departamento en la categoría sobresaliente, y en la región pacífica solo encontramos un departamento en la categoría más alta, que es el departamento del Valle del Cauca. Y ya hablando de departamentos concretamente, vemos con preocupación, por ejemplo, el departamento del Bichada, que el 100% de los municipios está en la categoría crítica. Ahora que bien mencionas algunas de las regiones más afectadas, coincidencialmente son estas regiones pues, de cierta manera, dificultades económicas, de ciertos problemas sociales. Yo quisiera preguntarte en qué ámbito, en qué aspecto llegó a influir también la pandemia, por supuesto, llegó a agravar una problemática que ya venía desde hace algunos años. Así es. Yo creo que el país venía relativamente bien en estos indicadores nutricionales, por lo menos el de desnutrición crónica. Cada 5 años que conocíamos la ENSIN venía disminuyendo, pero lamentablemente la pandemia pues nos trajo bastantes cosas negativas, y yo considero que en el tema nutricional es uno de estos factores negativos que estamos viviendo. Y yo creo que aquí hay varios temas que debemos tener en cuenta, que yo creo que nos van a dar luces de este lamentable retroceso. Antes quiero ser pues también como clara, y es que no es un tema de compromiso, ¿cierto? Yo creo que tenemos muy claro tanto el sector público como el privado que es un tema a trabajar, y se están haciendo diferentes esfuerzos, tanto desde el gobierno nacional, de varias alcaldías y de varias gobernaciones. De hecho, en pandemia vimos que las ayudas a través de la entrega de paquetes de alimentos aumentó. Entonces no es un tema de compromiso, sino más de coyuntura y de situación. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la pobreza en Colombia debido a la pandemia aumentó, la pobreza monetaria. Aquí tenemos entonces datos que la pobreza monetaria pasó del 35% en 2019 al 42% en 2020. Eso entonces nos está mostrando que las familias lamentablemente tienen menos ingresos, tienen entonces menos capacidad de priorizar sus compras en alimentos, y esto entonces va a impactar estos indicadores nutricionales. El otro tema a tener en cuenta es la seguridad alimentaria. Aquí el DANE está realizando una encuesta que se llama el pulso social,
y en agosto hizo, por ejemplo, una nueva medición y encontró que antes de pandemia, los hogares colombianos que comían 3 veces al día se acercaba al 91%. Es decir, el 91% de los hogares colombianos antes de pandemia comía 3 veces al día. En agosto, como mencionaba, se volvió a realizar esta encuesta y ya se encontró que el porcentaje de familias que comía 3 veces al día bajó al 68. Es decir, 68% de los hogares colombianos no está comiendo 3 veces al día. Entonces, yo creo que esas dos cosas y muchas más nos está dando luces y nos está queriendo decir que lamentablemente el país está sufriendo pues de un retroceso en los indicadores nutricionales. Ahorita tú mencionabas un poco cómo esta problemática se transforma en otros daños a largo plazo, pobreza monetaria, también cómo puede llegar a afectar esto a los niños en su crecimiento, en su desarrollo. Quisiera preguntarte justamente un poco más sobre esto. ¿Cuáles pueden ser otras de esos daños a largo plazo que se pueden provocar en los niños y en su vida cotidiana, en el día a día, en su educación, en todos estos ámbitos? Así es. Entonces ahora decíamos que la desnutrición crónica tiene un impacto físico porque los niños no crecen de la mejor manera, tiene otro impacto cognitivo porque sus cerebros tampoco se desarrollan de una manera adecuada, las conexiones neuronales del cerebro no se alcanzan a realizar si un niño no recibe una adecuada alimentación, pero esto además trasciende al individuo y termina impactando la sociedad. Imagínate que en Brasil hicieron un estudio con adultos que en su niñez habían tenido desnutrición crónica y los compararon con adultos que en su niñez habían estado bien, habían tenido un adecuado desarrollo nutricional. Y aquí encontraron, por ejemplo, que los que habían tenido desnutrición crónica tienen 14 puntos menos de coeficiente intelectual, tienen 5 años menos de escolaridad, es decir, van en promedio 5 años menos al sistema educativo y adicionalmente tenían 54% menos de ingresos en su vida adulta. Entonces esto también termina impactando a una sociedad, impacta al país, a su desarrollo económico y también la salud pública. Yo quería preguntarte un poco en esa comparación, pues, que es inevitable entre la población rural y la población urbana. Ahorita tú me hablas un poco de las regiones, de los departamentos, y son departamentos justamente en los cuales predomina la población rural. Es tanta la diferencia entre la población rural y la urbana en índices de desnutrición? Sí, la verdad es que aquí hay una diferencia importante y es que casi siempre vemos que hay se comportan muy distintos los indicadores, tanto a nivel rural como a nivel urbano, y lamentablemente encontramos peores cifras a nivel rural. En temas de desnutrición crónica, por ejemplo, es mayor el índice o la prevalencia en hogares rurales, el tema de pobreza monetaria también, y así a medida que vayamos revisando indicadores, vemos que los hogares rurales tienen menos capacidad de mejorar en estos temas. Ahorita más adelante quisiera preguntarte sobre las conclusiones en cuanto a qué se puede hacer a gran escala, pero primero quería preguntarte qué se puede hacer a escala local, qué pueden hacer incluso las propias familias o los allegados de estas comunidades donde hay niños que enfrentan la desnutrición crónica. Sí, yo creo que aquí los cuidadores, los padres de familia, tienen un rol muy importante, son corresponsables del estado nutricional de los niños. Yo creo que las recomendaciones pueden ser varias. La primera es estar pendiente de que los niños sí reciban adecuados alimentos y suficientes y que si debemos priorizar el gasto de un hogar, ojalá lo prioricemos hacia la nutrición de los niños, es decir, que los niños reciban
alimentos de todos los grupos de alimentos, que reciban proteínas, que reciban lácteos, verduras, frutas, todos esos grupos de alimentos que se los podamos garantizar a los niños, especialmente a los menores de 5 años. Y el segundo tema, y muy importante aquí también, es la promoción de la lactancia materna, que como familias entendamos que la leche materna es el mejor alimento que un bebé puede consumir durante los primeros 6 meses de manera exclusiva y complementaria hasta los 2 años. Si lográramos que la mayor cantidad de niños en Colombia reciba leche materna, también contribuiríamos a solucionar este problema. Y la leche materna tiene muchas ventajas. La leche materna es gratis. La leche materna es ambientalmente protectora y muy sostenible porque no necesita refrigeración, no necesita transporte, no necesita usar envases ni empaques. Es un producto que tenemos disponible las mamás para nuestros hijos. Entonces, qué importante que las familias conozcan sobre la lactancia materna, las bondades como factor protector y como primera vacuna que un bebé puede recibir en contra de la desnutrición crónica, además de las múltiples bondades que tiene para crear ese vínculo entre mamá y el bebé. Algo que me llamó la atención del estudio es, ustedes mencionan que hay algunos municipios que ni siquiera pueden llegar a reportar las variables o las determinantes. Eso significaría que estos municipios estarían incluso por debajo de la línea de los índices de desnutrición crónica. Yo creo que afirmar eso pues es difícil porque no sabemos, simplemente son de pronto municipios con menor capacidad instalada. Nosotros sacamos estas variables del índice a través de reportes que deben hacer los municipios al nivel nacional y al sistema de salud. Y hay municipios que ni siquiera están reportando estas variables. Entonces, más que decir si están bien o no en el índice, es como una alerta también de qué capacidad institucional tienen los municipios que ni siquiera son capaces de reportar variables de salud al orden nacional. Los municipios que no hacen este reporte en este índice llegó a un porcentaje del 4%. Hablando un poco de estas categorías que ahorita nos mencionabas, ¿qué significaría ver un departamento, toda una región dentro de una categoría crítica, una categoría que está incluso remarcada pues, con el color rojo, que es como el indicativo para poder determinar qué tan complicada es la situación? Sí, pues yo creo que lo más importante de este índice no solamente es las alertas, es decir, las alertas son importantes, pero también tomarlo como una oportunidad de focalización. Es decir, lo primero es que muchos alcaldes y gobernadores, como tenemos ese rezago de información oficial, no saben cómo están sus municipios. Entonces, qué bueno que tomen esto como una herramienta para primero saber cómo están esos municipios. Y segundo, poder entonces tener soluciones a la mano. Y aquí es donde el índice también se convierte en una solución porque les entregamos recomendaciones según las categorías a aquellos alcaldes y gobernadores que se encuentren en una u otra categoría. Aquí encontramos entonces recomendaciones como priorizar programas y proyectos de complementación alimentaria, de salud, fortalecimiento de controles prenatales, de asistencia a los niños a controles de crecimiento y desarrollo, focalización, si ya sabemos que somos municipios o departamentos con mayores retos, cómo entonces fortalecemos esa focalización y buscamos los niños que ya están sufriendo de este flagelo y les hacemos una intervención oportuna, cómo también fortalecemos esos sistemas de salud de los municipios y los reportes. Y aquí les entregamos también una guía que construyó la Fundación Éxito, es la guía para prevenir la desnutrición crónica, una orientación para la prevención y la atención de la desnutrición crónica en la primera infancia, y es entonces una guía que orienta a los equipos territoriales para prevenir y atender a esta enfermedad. Nosotros realizamos esa guía evaluada y probada en Bogotá en el 2019 y encontramos que aplicando esta guía podemos lograr
que el 43% de los niños y las niñas intervenidas puedan mejorar ese estado nutricional. Entonces es una herramienta por un lado, pero también como un catálogo de soluciones y propuestas para que los alcaldes y gobernadores las puedan usar. Justamente que ahora que mencionas a los entes regionales, quería preguntarte, ¿hace falta una mayor articulación de parte de las alcaldías, de las gobernaciones, en estas zonas más afectadas por la desnutrición infantil? Yo creo que es más poner el tema en la agenda pública, es decir, muchos de estos alcaldes y gobernadores no tienen cómo saber cómo está su municipio, entonces ahora que tenemos esta herramienta para que saberlo, los invitamos es a priorizar programas y proyectos para combatir la desnutrición crónica. Paula, y finalmente quería preguntarte, ahora que nos hablas un poco de la guía, de estos pasos a seguir, ¿cuáles crees que son las medidas urgentes que deberían ser prioritarias para afrontar este flagelo en el país? Yo creo que es garantizar presupuestos, tanto en aquellas alcaldías y gobernaciones que tienen los menores puntajes o los más retadores para poder realizar programas y proyectos de complementación alimentaria destinados a mujeres gestantes, lactantes y familias con niños menores de 2 años. Y asimismo garantizar que esta población priorizada pueda acceder a los servicios de salud y nutrición para prevenir entonces que podamos tener más casos. Y finalmente, una última recomendación y es tener este sistema de reporte o municipal o departamental donde vayamos haciéndole seguimiento a cómo están los niños en nuestros territorios. Hola, pues muchas gracias. La verdad era muy interesante para nosotros saber un poco más sobre este estudio que hicieron ustedes en la Fundación Éxito. Y bueno, esperamos la verdad que, como bien dices, este sea un manual, si se puede decir de cierta forma, para comprender qué es lo que se tiene que hacer y priorizar, como bien dices, algunos de los pasos a seguir. Así es, muchas gracias David. Los invitamos de todas maneras a conocer el índice y a que aquellos funcionarios de las alcaldías y las gobernaciones que tengan un interés en su territorio visiten nuestra página web www.fundacionexito.org y aquí podrán encontrar entonces, como decíamos, la situación del municipio, pero también las recomendaciones que les tenemos para que puedan contribuir a solucionar este flagelo. Muchas gracias, Paola, y muchas gracias a todos los lectores de Pulso que se han conectado a este Facebook Live. Los esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias.